Bueno, esta es una transmisión rara. Bueno, acá estamos. A ver. Que en realidad organizan, está pasando lo mismo que ocurrió el otro día con la gente de Mamá Cultiva, que no me puedo conectar, así que invito yo, pero la organización es de esta gente que aparece ahí. Bueno, creo que lo logramos, que por fin lo logramos. Sí, sí, ya había aprendido la lección en otro momento, suele ocurrir, no sé por qué, pero es lo que pasa. Y hubo unas manías de Instagram, es la primera vez que nos pasa, pero bueno, es lo mismo en realidad. Pudimos sincronizar de todos modos. Bueno, muchas Claro, gracias por volvemos de sumarte. nada, aclaramos, ustedes deberían estar arriba, yo debería estar abajo. Igual sabes Eh, que me parece mejor esto de que vos estés abajo, parece, si no todos los comentarios en el está bueno como lo pensó Instagram. Tendría que ser al revés, ¿viste? El que invitás vos al vivo queda arriba, entonces la gente lo puede ver porque en definitiva la estrella hoy del vivo sos vos. Yo te voy a hacer unas preguntitas. no, bueno, no, bueno, Eh, no exageremos. Che, ¿sabés que te escucho un poco entrecortada y te veo muy pixelada? No sé qué onda la a ver, conexión. Tengo miedo de no ahí me escuchás escucharte mejor. bien. Sí, igual ¿Me escuchás era mejor una, ahí? si te escucho mejor, igual era una cuestión, es una cuestión de conexión, ¿eh? De que se entrecorta, Sí, puede ser como que si el hubiera mala internet esté señal, andando un pero poco bueno, mal, esté fallando un poco. ¿querés probar? Pero Sí, quizás si probás con 4G, quizás, perdón por la sugerencia. el problema es que no tengo señal, así que estoy como medio dependiente del wifi. Pero bueno, probemos. De última, si vos ves que no me Dale, escuchás o cualquier cosa, decime, ¿vale? te escucho Bueno, perfecto nada, ahí estamos primero, bien. perfecto. Quería preguntarte cómo venías llevando vos la cuarentena, cómo venís viviendo este momento tan extraño, ¿no? Bueno, al ser considerado personal esencial porque soy periodista, tengo el privilegio de salir a la calle, ¿no? Y la verdad que eso es, al principio me costó. Yo estuve 40 días, perdón, 14 días en cuarentenado antes del decreto de Alberto porque había estado en Uruguay, entonces volví y ya me tuve que quedar. Así que salí, al principio empecé a experimentar la cuarentena antes de unos días antes. Eh, y cuando me tocó salir, cuando ya podía salir y tenía que ir a trabajar, me daba un poco de, viste, cosa rara. Ahora ya, además de que cambió un montón, ¿no? La gente sale mucho más. La verdad que soy un privilegiado porque puedo salir y si bien no es que agarro el auto y voy a cualquier lado, en general voy solo a trabajar, pero bueno, eso me da por lo menos no tengo encima esa cosa de asfixia, ¿viste? De no poder moverte de tu casa. Pero bueno, vivo solo, así que a veces se hace duro, se hace un Sí, poco tal cual. complicado. Y además me toca ir mucho por el laburo en Infobae sobre todo y en C5N un poco también. Me está tocando ir a los barrios populares y a los hospitales y es bastante, te golpea un poco, ¿viste? Claro. Anímicamente. Pero bueno, ya está. Ya hace muchos años decidí hacer periodismo, así que ahora no me puedo arrepentir. Sí, es parte también de su rol en este momento. Sí, exactamente. Te estoy perdiendo ahí, ¿eh? No te escucho bien, ¿sabes? A ver. No sé si los que están ahí conectados. A ver. Sí, recién se me había sido, pero Ahí estás, ahí ahí, te ahí veo, te, ahí te veo. Ahí te veo, te perfecto. veo mal, pero te escucho un poco mejor. Ok. Te perdí de nuevo. Crisis. No, no te Hola. escucho bien. De vuelta, a ver. Quedás como Eh, colgada ahí. ¿Se corta mucho? Se está acordando mucho. A ver ahora. Ahí parece que agarró un. A ver. ¿Escuchás? Ahí va. Sí, yo te escucho perfecto.
Dale, a ver Nada, ahí. que nos cuentes básicamente qué fue lo que te inspiró, que te motivó a empezar a hablar de la historia del cannabis, o sea, cómo como periodista llegaste a agarrar este tema e investigarlo tanto. Eh, bueno, obviamente fueron un montón de circunstancias, así como la prohibición del cannabis tiene un montón de circunstancias, mi abordaje al tema también. Yo trabajaba en Clarín y más o menos para 2008-2009 se organiza, se creía que venía con el gobierno de Cristina la despenalización, en esa época se hablaba de despenalización del cannabis, y estaba por salir el fallo Arriola, no lo sabíamos, pero estaba por, digamos, después con el ojo de la historia, coincidió con la salida del fallo Arriola, 2009, y en esos aires de despenalización que había, me mandan a cubrir un evento que organizaba Intercambios, que es una asociación civil de cuestión de uso de drogas, y, y ahí descubro que había todo un mundo que iba mucho más allá de lo que yo conocía como un flaco que consumía cannabis esporádicamente o en el barrio. O sea, yo tenía la perspectiva del consumidor, una perspectiva absolutamente egoísta, solo teniéndole miedo a la policía para fumar en la calle o para cultivar, pero no entendiendo mucho más allá de eso y de saber que había una ley que tampoco sabía cuál era. La cuestión, para no hacerla muy larga, es que empecé a descubrir que en realidad había todo un movimiento atrás, o sea, había una cultura canábica, y que esa cultura canábica tenía un lado que era un lado activista, militante, y que estaba conformada no solamente por personas, digamos, que podemos llamar, entre comillas, intelectuales, digamos, periodistas, sociólogos, licenciados en ciencias políticas, abogados, todo, digamos, toda la rama más académica que estaba en contra de la ley de drogas y de la prohibición, sino que además eh, había todo un colectivo de gente dentro del cual había muchas personas, pibes y pibas, que habían ido presos por tener un porro y una planta. Eh, y ahí lo que me pasó fue de sentirme identificado y además de sentir que tenía, desde mi lugar de Clarín, con las dificultades que también implicaba trabajar en Clarín con su línea editorial, que quizás era momento de asumir un rol que era darle voz a esta gente con el desafío de hacerlo en un medio masivo, tan masivo, en ese momento, y con una perspectiva tan prejuiciosa respecto del cannabis. Así que, digamos, traté de convertirme, me propuse convertirme en uno de los pocos periodistas que hablaba de cannabis desde otra perspectiva. Eso me fue llevando a mi curiosidad y eso que te digo me fue llevando a juntar información. Eso después derivó también en que algunas historias, notas, personajes no podía contarlos en Clarín, porque, digamos, no les interesaba, les parecía que era un llamado al consumo de drogas, no sé qué carajo pensaban. Y entonces empecé a ofrecer notas a otros medios, como por ejemplo a Rolling Stone o Anfibia, y después se me ocurrió, también inspirado en algunas charlas que tenía con algunos compañeros y compañeras, en hacer un libro. Ese libro, para mí, era la idea, que es lo que terminó siendo, por suerte, creo, era hacer un poco de justicia con la historia de la planta. Es decir, contar otra perspectiva, otra historia. Bueno, nosotros nos contaron esta historia de la planta de marihuana, que es mala, que genera delincuentes, que es la puerta de entrada a otra droga, que te convierte en un tarado, no sé cuántas cosas más. Bueno, como todos sabemos y ustedes saben, bueno, para entender el presente hay que mirar hacia atrás y comprender un poco las circunstancias. En ese contexto, me parecía que el libro traía o pretendía yo que aportara una mirada diferente, anclada en el periodismo de investigación, que son los datos, la información, historias que no se habían contado, que se habían ocultado, se habían ninguneado, y bueno, ofrecer eso como herramienta de discusión, más allá de lo que podía aportar la revista THC y la información circulando por la web, ¿no? Desde el mainstream, desde una editorial importante como Planeta, y bueno, digamos, el libro es una herramienta más para hacer justicia, no solamente con la planta en sí misma, que es una planta ninguneada durante los últimos 100 años, sino también con sus usuarios y cultivadores, entre los que me incluyo, por Claro. supuesto.
Qué Sí, larga te la creo que hice. no, muchos acá nos incluimos. Eh, También nos gustaría que desarrolles un poco sobre esta apasionante idea que comentás en tu libro, A cannabis. ver, ahí te escuché, verá que te escuché hasta esta idea que contaste en tu libro y ahí se cortó. A ver, de vuelta, Bien, porfa. te queríamos pedir si podías desarrollar un poco la idea de lo que decías de Manuel Belgrano acerca de la plantación de cannabis en Argentina, que a mí cuando lo leí me parece como súper interesante y aparte disruptivo, como nunca me imaginé ligar a Manuel Belgrano con la marihuana. Te escuché a medias, a ver si te interpreté. ¿Me pedías que cuente la historia de Belgrano o la historia de la prohibición? Esperá porque no estoy seguro. Si no, Eh, hacer como cartelitos, ¿viste? Tema, prohibición. Tema, Belgrano. claro, era lo de Belgrano. Ahí va. Eh, sí, es interesante lo de Belgrano, porque, bueno, un poco también, a mí me gusta, digamos, yo no soy historiador, ni escribo sobre historia, ni nada, simplemente soy un periodista que cada tanto le da ganas de investigar en algún tema, más o menos a fondo. Y me pareció genial lo de Belgrano, que yo lo había leído en una nota pequeña que había salido, va, no fue pequeña, fue una nota no muy larga, pero creo que fue tapa en la THC, si no me equivoco. Eh, Me pareció genial. Y cuando empecé a hacer el libro, lo primero que pensé fue en Belgrano, porque viste que bueno, debes ser bastante más chica que yo, pero por lo menos a mi generación, no sé, cuando vos fuiste a la escuela primaria y secundaria, pero a mí lo que me pasó fue que a nosotros nos dibujaron un perfil de próceres de una rectitud, ¿viste? Eh, Impoluta. Entonces, poco menos que próceres son santos. Entonces, no puedes decir eh, que Güemes era gay, digo, estoy inventando, ¿eh? No podríamos decir que Güemes era gay porque, no sé qué, o asociar a Belgrano con la marihuana sería como manchar su nombre y todas esas pelotudeces que las nuevas generaciones deberán encargarse de romper. Y bueno, a mí me parecía que era como, viste, como anillo al dedo para romper con eso. Hablar de Belgrano y hablar de marihuana me parecía una tocada de culo a los sectores más conservadores, hermosa, ¿viste? Sí, Obviamente, súper disruptivo. claro, cuando vos, viste, traes, bueno, pero pará, yo no te lo estoy inventando. Mira, acá está lo que escribió Belgrano en 1797. ¿Qué vas a decir de tu Belgrano? Que es mi Belgrano también. Eh, Claro. y si te fijas, en general los libros de historia no cuentan esa parte. Es una parte del Belgrano político, del Belgrano economista, es una parte de la historia del Belgrano que empezó a tirarse en contra de la ganadería, inspirado en los fisiócratas, que estaban muy de moda en esa época en Europa, que volvían a exaltar la agricultura, que para ese momento la agricultura estaba vista como una cosa medio de clase B, ¿viste? La cuestión estaba más por la ganadería, se creía que que trabajar la tierra era cosa de pobre, una cosa así. Eh, y Belgrano trae toda esa idea, y al principio como consular de la corona, por lo tanto Belgrano en realidad al principio lo que quería era ayudar a la corona a salir de una crisis en la que estaba a fines de 1700, pero de hecho es la misma crisis que después termina con los procesos de independencia en todo Sudamérica, o en gran parte de Sudamérica. Eh, y Belgrano propone entonces un cultivo extensivo de cáñamo en esta tierra donde no existía el cáñamo, y en el mismo momento en el que en Europa era muy importante para la economía mundial el cáñamo, o sea, lo que pasaba viste, como el petróleo, como la soja, no sé, era muy importante para la economía, de hecho la industria naval, digamos, era como fundamental para hacer las velas y las sogas de los barcos. Entonces necesitaba del cannabis sí o sí. Por lo tanto, Belgrano, en su plan superior, tenía una idea que después sí llevó a cabo, que era la de fundar escuelas. La escuela de agricultura, la escuela de matemática, la escuela naval, que hoy existe, la escuela naval la fundó Belgrano. Para fundar esas escuelas necesitaba también la materia prima. Entonces era todo un parte de un plan integral que el chabón tenía en la cabeza. No nos olvidemos que en esa época Belgrano, la gente vivía menos, pero Belgrano tenía 27 años.
¿no? Una edad, era un joven, digamos, para esa época no era Claro. tan joven como puede ser hoy alguien de 27, pero era una persona joven. Eh, Así que me propuse abrir el libro con esa historia porque me parecía muy simbólico. Si yo iba a contar la historia de la planta en Argentina y en el mundo, porque también para entender la historia de acá hay que entenderla en el mundo, me parecía muy hermoso arrancarla con Belgrano, que de hecho es uno de mis próceres favoritos, además. Claro, sí, cuando yo lo leí me imaginé como todo el derrumbe de lo que te inculcan en la primaria, viste, Belgrano, nunca lo asociás con la marihuana, como que me pareció muy interesante realmente. También te Está queríamos bueno porque preguntar, aparte, perdón, está bueno porque aporta la perspectiva de la marihuana en tanto elemento para la economía, que da claro, trabajo, que da de comer, ¿no? Que funciona, que hace funcionar la economía de un país y de una comunidad. Ni siquiera estábamos asociando al Belgrano, a Belgrano con el cannabis en tanto droga, que tampoco sabemos y no nos importa si fumó o no fumó. O sea, obviamente me hubiera encantado encontrar un, este, un texto de Belgrano diciendo comí el hash y estoy flasheando con la claro, bandera, hacer una bandera celeste y blanca con un sol, imagínate. Por ahí fue así claro, y todo, ¿no? Por ahí se fumó uno y pensó en la bandera celeste y blanca con el sol. ¿Quién te quién dice? sabe. ¿Y qué repercusiones tuvo el libro? O por lo menos, ¿cuál fue la repercusión que a vos te generó más, te impactó más una vez que lo publicaste? Nada, estas cosas me encantan. Poder hablar con estudiantes comprometidos, que los medios se interesen. Me pasa algo muy loco que es que el libro ya tiene 3 años en la calle, ¿viste? Ujú. Y, las charlas sobre el libro siguen siendo tan frecuentes y tan interesantes y generan el mismo interés que hace 3 años. Es decir, que la sensación es que el libro nunca deja de generar interés. Que yo cuando lo hice también pensé en eso, ¿viste? En un libro que permanezca, digamos, que de última después haya que actualizar. Pero viste que hay dos tipos de libros. Está el libro para el momento, como si te dijera hoy, viste, la gran CISEC o cualquier autor o editorial saca un libro para leer en un momento. Hoy leemos todo sobre la pandemia. Yo hice un libro Claro, sobre Independiente cuando se fue a la B. Es un libro que se puede leer ahora, pero sobre todo era para leerlo con carne viva, Independiente de la B. Espero que los hinchas de Racing, que hay algún par que ya vi que aparecen por ahí, no se hay rían de varios esto. acá. Sí, sí, ya vi ahí algunos que yo conozco también. Pero digo, están los libros del momento y están los libros que quedan para un poco más, ¿no? Y bueno, este pretende eso. Así que, si para responderte más concretamente, me gusta que siga generando interés y que se siga debatiendo, porque en realidad, la verdad que mucho no me importa vender libros, sino que me importa generar una conciencia o por lo menos un punto de vista diferente eh, para poder discutir con seriedad y argumentos la cuestión del cannabis, que es una historia, en definitiva es una historia de injusticia. Está muy bueno pensarlo desde ese lugar. También con esto que venís hablando de la injusticia, nosotros advertíamos en algún punto una cierta hipocresía en la sociedad argentina con respecto al consumo de cannabis, como por ahí una persona de clase media, clase alta, una persona de Palermo que se fuma un porrito, es un descontracturado, una persona, no sé, hippie, lo que sea, y si es un pibe de los barrios populares, es un drogadicto, es un delincuente, como más que nada que lo plantean los medios hegemónicos de comunicación, esta visión tan hipócrita, ¿no?, del consumo. Y bueno, queríamos preguntarte cuál es tu opinión al respecto de la relación entre los argentinos y el consumo de marihuana. Bueno, es una pregunta para, no sé, podemos terminar mañana a las 4 de la tarde. Claro. Pero, a ver, primero que sí, que hay una mirada, pero justamente lo que te decía, ¿no? Que el motivo del libro también era para deconstruir y para generar una nueva mirada. Y a mí lo que me parece en relación a eso es que nos han educado con una idea que nació en el prohibicionismo, en el principio del siglo XX, y nos metieron ese chip, ¿viste? Entonces, si vos no te haces preguntas, queda. ¿Qué queda? Eso que vos dijiste. Eh, y con los medios pasa lo mismo. A mí, como soy parte de los medios hegemónicos, soy un trabajador de los medios hegemónicos desde siempre, me gusta hablar
no de los medios en general, sino de algunas miradas, de algunos periodistas, de algunos editores, de algunos jefes de redacción. Esa lucha también se da en las redacciones y me parece súper válida que se pueda dar. Eh, entonces creo que me parece que hay una mirada, no para declarar a la sociedad argentina inocente, sino que creo bueno, que hay una mirada que arrastramos, que nos hace pensar desde el prejuicio. Ese prejuicio está legalizado, es un prejuicio legalizado con la 23737, entonces esa ley de alguna manera justifica o le da entidad penal a un prejuicio. El prejuicio es que si vos tenés plantas, sos un narco. Si vos tenés porro, sos un delincuente. Y si además de tener porro, tener plantas, sos de un barrio popular, sos morochito, usás gorrita, te gusta la cumbia, y qué sé yo, y perteneces a esa sociedad o a esa parte de la sociedad, bueno, lo más probable es que termines en un calabozo o en la cárcel con todas las consecuencias. Es decir, creo que la ley de drogas en general sirve, no solamente en Argentina, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, lo que está pasando ahora en Estados Unidos es lo mismo. Sirve para hacer un control social sobre las clases populares o sobre las minorías. Eh, entonces, digo, ¿por qué el 90% de las mujeres presas en cárceles federales está presa por la ley de drogas? ¿Por qué casi la mitad de los hombres presos en cárceles federales está preso por la ley de drogas? ¿Son todos narcos o los narcos siguen en el Nordelta? O sea, ¿a quién le conviene la prohibición? ¿Y quién alimenta ese prejuicio y por qué lo alimentaron? Bueno, yo todo esto que estoy haciéndote una bajada más conceptual, está un poco más con información y antecedentes y datos en el libro, ¿no? Todo tiene, digamos, una razón. Pero la raíz es en general económica y racial, siempre, política, básicamente. Y es lo que vemos, cárceles llenas de personas pobres que no tienen herramientas para defenderse, que no conocen la ley, que no conocen sus derechos, y, y los que nos podemos defender, o los que vivimos en barrios no tan vulnerados, no la pasamos tan mal. Eh, lo que yo no coincido es que cuando, por ejemplo, los curas villeros plantean, incluso gente afín ideológicamente, plantea que la despenalización es una cuestión de la clase media, que, en, que, en, que la villa está despenalizada de hecho, como el padre Pepe viene diciendo desde 2008. Bueno, yo no voy a ponerme a discutir con el padre Pepe que le pone el pecho y el cuerpo a vivir ahí y todo el amor del mundo para hacer de una realidad social mejor ahí adentro, pero me parece que hay ahí también un prejuicio a la inversa, ¿no? Entonces, me parece que en esa discusión que me encantaría tener con el padre Pepe, alguna vez la he tenido, pero hace muchos años, en una charla, me parece que eso nos puede ayudar a entender un poco mejor. A mí me encantaría que haya talleres de cultivo en las villas. ¿Sabes qué lindo quilombo se armaría con los talleres de cultivo en las villas? Sería bueno, ¿no? La verdad que es una muy buena idea. O sea, Sí, también. nada más importante para combatir el narcotráfico que cultivar. Si nosotros cultivamos, estamos combatiendo el narcotráfico. Entonces, ¿quién sos Patricia Bullrich para venir a decirme que yo soy un narco porque tengo plantas? Si estoy haciendo más contra el narcotráfico que vos. O sea, Tal eso es lo que cual. me parece muy hipócrita, es muy hipócrita y esa hipocresía siempre fue de arriba para abajo, esa hipocresía, porque la gente que consume no es hipócrita, mucho menos la que pasa por la experiencia del cannabis. No quiero hacer apología, ¿viste?, del consumo. A veces algunos me tildan lo ha dicho, por ejemplo, alguien a quien aprecio, así todo, que es el ex futbolista y médico Juan Herbella, que dice que yo soy un pro consumo de cannabis, ¿no? Un activista pro consumo de cannabis. Yo no soy pro consumo de cannabis, para nada. Yo soy antiprohibicionista. Después, cada uno, si quiere consumir o no, es responsable de su cuerpo, de sus decisiones, del riesgo que conlleva si afectás a los demás, como dice la Constitución. Pero me parece que para dar una discusión seria hay que mirar el tema un poco más ampliamente, ¿no? Condenar el consumo y el cultivo y facilitar o ser, digamos, desde el Estado una herramienta clave para la represión, el control social y la invención de prejuicios, ¿no?
Claro, tal cual. Acá, como sabrás, muchas de las personas que están viendo el vivo son estudiantes de Derecho, así que Claro, nos vamos claro, a lo poner un sé. poco ñoños con el tema, porque si bien el desarrollo jurisprudencial en Argentina ha trazado en algún punto la necesidad de despenalizar el consumo de marihuana, actualmente todavía sigue estando penalizado el consumo y hay un error social por general muy grande, de que mucha gente piensa que el consumo, la tenencia para consumo personal está permitida y que en realidad técnicamente no está permitida, pero sí queríamos charlar un poco acerca de esta ley que salió durante el gobierno de Macri, que creo que es una de las pocas leyes buenas que tuvo todo el gobierno. Buena hasta por ahí nomás, porque justo esto queríamos charlar, que permite, digamos, la tenencia para cuestiones medicinales, pero que omite el autocultivo. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco por qué es tan importante el autocultivo y en qué se relaciona también con la soberanía a la hora de hablar del cannabis. Bueno, esperá que hay varias preguntas en la misma pregunta. Sí. Por un lado, la ley de uso medicinal que se aprobó durante el macrismo, con el correr del... Yo me emocioné mucho cuando salió esa ley, estaba en el Senado en el momento en que se votó, porque aparte fue muy especial para mí porque fue el mismo día que se publicó mi libro, entonces fue todo como muy fuerte. Eh, y estábamos contentos a pesar de que se había dejado afuera el autocultivo después de una rosca muy fuerte que hizo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en las comisiones, ¿no? En el tratamiento de comisión. Incluso apretando a sus propios legisladores que estaban a favor del autocultivo. Eh, entonces, simbólicamente fue una muy buena ley. Con el paso del tiempo me da la sensación de que se votó nada más que para controlar la presión, digamos, para calmar esa presión que estaba generando la sociedad, ¿no? Porque ya cuando hablamos de uso medicinal de cannabis y ponemos a una mamá con su nena con epilepsia a decir la marihuana le cambió la vida a mi familia, te quedás sin prejuicios, ¿viste? Cuando María Laura Lassi, que es linda, de ojos celeste, vive en Mar de las Pampas, y muestra a José, que es su hermosísima hija, con los problemitas que tuvo y la mejoría, y llora en la mesa de Mirta Legrand, genuinamente se emociona y cuenta que la marihuana le cambió, o la página doble que hicimos nosotros en Clarín en febrero de 2016, y bueno, ahí te quedas sin prejuicios, y eso fue muy importante. Esa presión hizo que la ley salga en tiempo récord. Ahora, ¿es una buena ley? La verdad que a los fines prácticos es una ley de mierda, no, ni siquiera es buena, es una ley malísima, porque no solamente se queda corto con el autocultivo, sino que además no resolvió ninguna de las demandas. No resolvió ninguna de las demandas. O sea, la gente sigue, o sea, solo resolvió las demandas de algunos pacientes que se podían inscribir en el programa, solo con epilepsia refractaria, a través de un trámite de ANMAT, que conllevaba una importación, pero Argentina nunca se puso a producir, nunca usó sus laboratorios públicos para producir o para investigar, no dejó que el CONICET investigue, y misteriosamente de repente se le abrió un negocio espectacular, un gran negocio a la provincia de Jujuy, para hacer una sociedad del Estado y empezar a cultivar ahí y empezar a investigar, pero ya llevamos 3 años y como dicen los usuarios medicinales, el dolor no espera. Entonces, bueno, ahora hasta que llegó la pandemia estaba el compromiso de este gobierno de cambiar la reglamentación y pasar a permitir el autocultivo ya para descomprimir. Y yo he tenido algunas charlas con gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires que también me decía que querían empezar a producir en laboratorios públicos. Bueno, ahí está, ese sería el paso de la careteada de tener la ley a la acción, ¿no? Los propios funcionarios a cargo del programa de Nacional de Cannabis durante el macrismo, ¿viste? Yo hablaba y me decían, loco, nosotros no podemos hacer nada, nos dejaron sin presupuesto, después sacaron el ministerio, después hicieron desaparecer el Ministerio de Salud, o sea, imagínate cómo haces, sos funcionario de ahí, sos un médico que quiere resolver la situación de la gente y te sacan el ministerio, o sea, todo mal, ¿no? O sea, no, todo mal, por eso ni siquiera me parece una buena ley. Eh, pero bueno, en ese marco se permite dar la discusión del autocultivo, pero para mí si la damos nada más que para el uso medicinal nos quedamos recortos, ¿viste? O sea, el autocultivo es una herramienta importantísima, como te decía antes, para combatir el narcotráfico, no solamente para la urgencia de las familias que lo necesitan para tratar diversas patologías, que obviamente, si vos me decís, Fero, mirá, te vas a tener que quedar sin fumar durante un año, pero
Carolina, que tiene epilepsia refractaria, va a poder vivir mejor, obviamente, tomate, doy todo mi frasco, toda mi planta, digamos, resolvámoslo. Hay una urgencia por sobre el placer, que es lo que a mí me conecta con el cannabis. Pero en definitiva el fondo de la cuestión es el mismo. Si no, empieza también a funcionar el mercado negro del aceite, ¿viste? Y ahí estamos en el mismo quilombo. Entonces, el problema es regular o no regular el cannabis para todo. ¿Qué sería eso? Sería poner pautas desde el Estado para poder combatir el narcotráfico, cuidar la salud de las personas, bajar los niveles de delincuencia que se dan a partir del mercado ilegal de cannabis, en el caso de lo medicinal, también poner pautas de comercialización, de producción, que el Estado se haga cargo de producir, de distribuir, que hable que pueda proveer a las farmacias y a las obras sociales. O sea, no es tan difícil, no es tan difícil y en Argentina hay un Claro. montón de gente que sabe mucho de esto, de hecho veo algunas ahí saludando. Hay un montón de gente útil que puede aportar conocimientos, y si te quedás te quedás nada más que en la de no hay evidencia científica, te quedás en la careteada y los pibes se van a morir, los nenitos se van a morir porque no tienen el aceite, o van a quedar con un autismo irreversible porque solo toman las drogas que les recetan, que les sacan las convulsiones, pero les terminan de matar todo lo demás, ¿viste? Eh, Claro. Sí, bueno, nosotros, me abrí mucho, perdón. no, está buenísimo todo lo que decís. En la facultad 2 veces hicimos, el año pasado y el anterior, charlas con la organización de Mamá Cultiva, y la verdad que fue emocionante todo lo que contaron las compañeras en ese momento. Realmente te rompe la cabeza, así como cosas que yo no sabía. Y bueno, hablando de esto del autocultivo, también mencionaban lo del aceite, que no es el mismo aceite el que te puede vender un laboratorio que el que vos podés hacer en tu casa, autocultivando, conociendo también qué planta le hace bien a tu hijo o te hace bien a vos, dependiendo del caso. Así que nada, creo que es un debate súper interesante y que es muy importante el movimiento de estas organizaciones sociales en la calle y en la lucha para seguir también en la conquista de estos derechos, ¿no? Sí, ni Em, hablar. Ni hablar. El autocultivo tiene que ser un complemento y una opción. Yo no estoy en contra de la regulación del mercado, al contrario, estoy a favor de que se regule el mercado y de eh, que haya empresas que puedan producirlo y venderlo si se les canta vender, siempre y cuando digamos, cumplan con los requisitos. Pero eso no, digamos, eso tiene que ir de la mano de que cada uno pueda tener su planta y pueda saber que la cepa que le hace bien la crece en su balcón. Y se acabó. Y el día que, como viste, el organismo genera cierta resistencia, el día que esa cepa no le va bien, verá si quiere cultivar otra cepa, por experiencia y comunicación con el resto de las mamás o los usuarios, o si va a la farmacia y compra el aceite o el spray que fabrica tal compañía de Canadá o de donde sea. Me parece que, digamos, yo no estoy en contra tampoco de esa faceta un poco más capitalista, si querés, ¿viste? Pero tiene que ser como amplio, ¿no? El que quiere cultivar, que cultive, el que quiere comprar, que compre. claro, claro. Eh, Otra cosa de la que nos interesaba charlar, ya que estamos hablando un poco de cómo también los movimientos sociales logran que se sancionen leyes o que se profundicen derechos, vemos una grande presencia de los sectores populares o de mucha juventud de los barrios populares en en las movilizaciones que se hacen por la marihuana, por ejemplo, en la marcha que se hacen todos los años. ¿Vos por qué pensás que interpela o que convoca tanto a los pibes y a las pibas de los barrios populares estas manifestaciones? Tocás un tema que me encanta hablar de eso. Me encanta porque justamente lo primero que le puede sorprender a alguien que no fue nunca a una marcha, primero la cantidad de gente que va, que es impresionante, eh, y segundo, ¿qué gente va? Y es como vos decís, la gente que va es la gente de los barrios populares, sobre todo del conurbano, de primero, segundo, tercer cordón. ¿Y sabés por qué van ellos? Porque son las víctimas de la policía, del abuso
de la policía y se vale de esta ley de drogas para apretar, extorsionar, intimidar, eh, y en algunos casos incluso para hacer negocios, ¿viste? Eh, pero son ellos los realmente afectados por la ley de drogas. Eh, no tanto los pibes, que también, obviamente, pero no tanto los pibes que ve, qué sé yo, de Capital, de los barrios de Caballito, no sé, de Almagro, de Palermo. El quilombo está en los barrios populares. Ahí donde lo que pasa es que, que bueno, no tienen ningún derecho. No solamente no tienen el derecho de poder fumar, consumir, que se los da el artículo 14 o el 19 de la Constitución, sino que no tienen ningún derecho. Son víctimas de la violencia del Estado permanentemente. Y son ellos los que vienen a reclamar. Ahí la lucha de los medios está en no poner la foto del chabón fumándose el churro así y generar ese prejuicio, sino escuchar la historia que tengan esos pibes para contar. Incluso escuchar la historia de los pibes que van a... Porque también después otra cosa que pasa con la marcha es que se convierte en un espacio de libertad, ¿viste? Entonces en la marcha vos podés fumar, la policía no te va a correr. Esto es un acto de Claro. libertad colectiva, es una manifestación justamente de libertad colectiva, ¿no? Como cuando fumás en la cancha, en la tribuna, ¿no? ¿Entendés? Es como un terreno, es como el carnaval, ¿viste? Claro. Donde está todo medio permitido. Pero son ellos digamos, el combustible de las marchas son ellos, y en los últimos años se sumaron las historias de las mamás y los usuarios medicinales. Pero pasa porque son los extorsionados y los apretados, y así terminás con historias como, por ejemplo, la que yo cuento, una que cuento en el libro, de Emiliano Durrels, que es un chico que era peticero en un campo de polo en Pilar, pibe muy pobre, que aparentemente fue a pegar 80 gramos de prensado, lo agarró la policía y lo metió preso, y el pibe se suicidó en el calabozo a los pocos días. Eh, entonces, ¿quién es el responsable de esa muerte? ¿Por qué se mató Emiliano Durrels? Se mató por la vergüenza que sentía de haber ido preso, porque no se iba a sacar nunca más el estigma de ser considerado un delincuente, un narco. Eh, bueno, ¿quién se hace cargo? El que redactó la ley de drogas actual, ¿quién se hace cargo de la vida de Emiliano y de su familia? ¿No? Nadie le va a devolver la vida. ¿Quién se hace cargo de que alguien, o como pasó en el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría el año pasado, ¿no? Ahí había gente que estaba presa por tenencia. Te morís en un incendio de un calabozo porque tenías para consumir, ¿no? Aunque tengas para Claro. vender. O sea, no es esa la forma, ¿no? No, tal cual. Sí, lamentablemente los sectores populares son siempre las víctimas del poder criminalizante que busca como excusa en realidad el narcotráfico o la tenencia, porque la excusa es la tenencia, es tener un porro y en realidad te están criminalizando por lo que sos. Nosotros siempre discutimos de esto y la realidad es que es un tema que nos interesa mucho. Y nada, queríamos preguntarte más que nada vos desde tu lugar de periodista, porque nosotros siempre lo charlamos desde nuestro lugar de estudiantes de Derecho y bueno, también con algunos abogados, como más por ahí desde lo técnico legal, pero también el rol de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, digamos, cuando postulan esto de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, nada, preguntarte qué opinabas de esta premisa y si contribuye en algún punto a fogonear esta situación que venimos describiendo. No, mirá, yo lo que creo es que esencialmente hay mucho desconocimiento sobre el tema de drogas en los medios. O sea, cuando me refiero a esto, me refiero a desconocimiento de los periodistas, de los editores, de los responsables de los medios. Más allá de que pueda haber o no un interés de fondo político, económico, para digamos, llevar el agua para un lado o para el otro, más allá de eso, hay mucho desconocimiento. Desconocimiento del que yo también fui parte durante 8 años de esto, digamos. O sea, todo, digamos, no tenemos por qué saber todo de todos, que es uno de los grandes problemas de los periodistas, ¿no? Que hablan como si supieran de todo. Eh, entonces, creo
que la contribución que hace es un poco desde el desconocimiento. Cuando hay un título que dice lo agarraron con droga, ¿viste? Lo agarraron con droga. Bueno, pará. Empecemos de nuevo. ¿Qué droga era? ¿Cuánto tenía? ¿Dónde estaba? ¿Quién es? ¿Qué estaba haciendo? Droga. ¿Qué es droga? Y bueno, cuando te dicen así, droga. Está con el Sí. problema de la droga, ¿viste? Como si la droga tuviera patas y brazos y viene con un machete y te busca para... Lo mató la droga. No, no lo mató la droga. Lo El mató el porno me consumo pega de mal, droga, ¿viste? claro, y me pega mal y viene y te pega. Digo, además detrás del consumo problemático, que es un 10% del consumo en general, detrás del consumo problemático hay un problema emocional, andás a ver qué tuvo esa persona y tu posibilidad económica de acceder a una sustancia de mayor o menor calidad. Bueno, hay todo un quilombo que es para otro tópico, pero digo, entonces partimos de una base muy chota, que es un supuesto de que la droga es toda la misma, de que un tranza o una mula es lo mismo que un narco. Desconocemos cuál es el mecanismo que tiene el negocio ilegal de las drogas digamos, para penetrar en una sociedad y definir su economía. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer que los narcos no sabían que tal operativo en tal lugar iba a agarrar a tal camión. No te digo que hablaron con el jefe de gendarmería. Lo que te digo es que a veces se entrega mercadería, porque es parte del propio sistema, que es un sistema ilegal. Pero Claro. los medios no se detienen mucho a analizar sobre eso. Obviamente que, por eso te digo, hay periodistas que sí, hay abogados, especialistas, formadores de opinión, de diferentes campos ideológicos, porque lo tenés a Vargas Llosa, que es un gorila recalcitrante, pero que el tipo está a favor de la libertad individual en cuanto a las drogas y además valora mucho, los liberales más, digamos, ortodoxos en un punto, están a favor de la libertad del cuerpo y también valoran mucho la, digamos, la regulación del mercado, pero del mercado legal, ¿no? O sea, eh, nada, están detrás del billete, si querés, pero por lo menos están detrás de un billete legal, digamos, ¿no? Acá nadie sabe quién pone el precio, nadie sabe quién pone el precio de las drogas, nadie controla su calidad. Entonces, viste, es una desprotección absoluta. Y bueno, cuando los medios hablan de duro golpe al narcotráfico, porque por ahí agarran no sé cuántas, pero no mete. Vos fíjate que en general, cuando lean esas notas, fíjense que se habla, siempre el único preso es el camionero, nunca se escala en esa red. Nunca te enterás, más allá del hecho, agarraron un camión con 2 toneladas de cocaína. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Tiraron de ese hilo? ¿No tiraron? ¿Quién cayó después de eso? ¿Cuántos narcos grosos cayeron en los últimos tiempos? Lo que desde los medios sí creo que falta un poco de análisis y de mirar un poco, no solamente hacia un lado, sino mirar un poco hacia el otro, y de ver qué está pasando, digamos, cuáles son los números en relación con quiénes caen presos. Bueno, un poco lo venimos hablando, ¿no? Eh, Emilio Ruchansky, que es un colega, él explica muy bien, a veces nos toca dar algunas charlas, participar de algunas charlas juntos, y él, cuando hablamos de medios y drogas, y él siempre muestra muy bien esto que te digo del concepto droga, de la personalización, ¿no? O de la despersonalización, y después estas escenas donde tanto los policías encapuchados, armados, qué sé yo, y por ahí tenés una plantita de faso así, o 3 bolsitas de cocaína y un fajo de billete de 100 pesos. Es decir, viste, un narco no anda con un fajo de Claro. billete de 100 pesos. O sea, bueno, nada, es complejo. Cosas muy ridículas se ven a veces. Fer, y por último, lo último que teníamos que preguntar, porque ya estamos por cumplir la hora y viste que Instagram te corta, es Ah, mirá, qué ¿qué rápido que opinas? pasa el tiempo, che. Sí, sí, pasa rapidísimo. Pero queríamos saber qué opinabas del sistema uruguayo, del modelo uruguayo, y si es posible aplicar un modelo parecido en Argentina, si queremos, si no queremos. A mí, digamos, opinando desde este lado de la orilla, o sea, conociendo, pero no a fondo, ¿no? Me parece un modelo espectacular,
súper paradigmático. Estamos hablando, para ser sintético, estamos hablando de una intervención prácticamente total del Estado, ¿no? El monopolio lo tiene el Estado, básicamente. Eh, no sé si es practicable acá, realmente por el tamaño, por la demanda, por las complejidades que tendría la distribución, digamos, porque si no puede, si, digamos, así como está mal, eh, poner como ejemplo el tratamiento que hizo Uruguay con la cuarentena y el COVID, para compararlo con Argentina, cuando quizás con suerte se podría comparar con Santa Fe, Uruguay, pero no con un país de una magnitud tan distinta como Argentina, tampoco me parece que sea, digamos, posible trazar un paralelismo tan simplista entre el modelo uruguayo y el modelo argentino. Yo creo que el modelo argentino, creo un poco, y también un poco por la información que tengo de lo que pensaba este gobierno hasta que vino la pandemia, creo que en principio el modelo argentino va a apuntar hacia la regulación del acceso, ¿no? De cómo, si podés tener una planta o no para consumo personal o para uso terapéutico, no ir preso, ¿viste? No, que no te metan preso por tanta cantidad, etcétera. Hasta ahí me parece que vamos a llegar. Y después creo que se vendrá, no sé cuánto falta para eso, pero creo que se va a tener que venir la discusión sobre la regulación del mercado. Bueno, y ahí vamos a tener que elegir qué modelo inventamos y en base a qué. El uruguayo solo, para mí lo mejor sería una combinación entre el modelo uruguayo de distribución estatal en las farmacias, además del permiso del autocultivo y de los clubes de cultivo, que son básicamente esenciales, y después quizás sería ideal que se pueda permitir que los grow shops te vendan un porro un porro o aceites o lo que sea, o comida, alimentos, lo que sea, obviamente súper controlado, con licencia, con regulación del Estado, pero que quizás digamos, ¿por qué se puede consumir cerveza? ¿Por qué hay gente que hace cerveza artesanal y la puede vender y no podríamos acceder a un cannabis cultivado por gente que viene hace 20, 30 años cultivando y que tiene los mejores porros de Argentina, doy fe? Claro. O sea, la verdad, digo, que ese grower pueda aplicar su conocimiento. Y si no, que lo contrate el Estado para llevar adelante los cultivos que el Estado tenga y nos garantice el acceso a todos. Claro, claro. Me parece un poco impracticable en un país de la magnitud y complejidad que tiene Argentina, pero sí quizás pensar en un modelo combinado. No, ya te digo, no lo veo posible ahora. Lo que sí veo posible ahora con este gobierno es que se deje de cometer la injusticia de meter presos a consumidores o a cultivadores, e incluso ojalá cambiar la perspectiva respecto del narcomenudeo y las mulas, ¿no? Tal cual. Sí, como primero lo primero y después profundizamos un poco más, pero la verdad que lo que vos planteás estaría excelente. Bueno, Estaría excelente, muchas estaría gracias. excelente. Bueno, La un verdad que placer, estuvo che. muy interesante todo, no, nos encantó charlar con vos, igual si querés, no sé, alguna reflexión final o lo que tengas ganas, todavía hay unos minutitos. Lo que te vamos a pedir es que si podés guardar el vivo, así nosotros después lo guardamos y Ah, lo claro. subimos a nuestras historias o a nuestro canal de YouTube para que la gente lo pueda seguir viendo, porque nada, estuvo súper bueno, súper interesante y me gustaría que lo podamos seguir teniendo como base de datos de información. Así que Dale, nada, eso, ahora, muchas gracias. después escríbanme para ver cómo se los mando, pero ahora lo guardo y después Vos se los guardalo paso. y yo te lo robo con una aplicación que tengo que entro a tu perfil y me lo descargo, así que no te da problema Ah, con eso. mirá qué bonito, che. Sí, sí, es así Bueno, bueno, Instagram. bueno, ahora lo guardo y nada, después todo tuyo. Podés robar tranquila. Buenísimo. Dale, muchas gracias, Bueno, Fer. che, un placer, un placer. Gracias por la Un buena onda placer. y valoro realmente que generen espacios, que los jóvenes estudiantes generen espacios de discusión rupturistas y paradigmáticos y que la verdad que ya ustedes tienen ya es otra la mirada que hay respecto de mi generación, por ahí yo tengo 40, 42 y todavía, viste, fumábamos escondidos y con miedo y desconociendo nuestros derechos. Yo creo que eso va cambiando y bueno, la verdad que lo ideal sería que ustedes, que son las nuevas generaciones, sean los que terminen de darle las últimas puntadas a esta lucha por un nuevo paradigma y con otra cabeza, ¿no? Y que seguramente ustedes van a ser los dirigentes dentro de unos
10, 20 años, y bueno, ojalá que esto sirva para ese momento. Esperemos. Muchas gracias. Bueno, un placer, che. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chau.